Buen día, alumnos. Vamos a continuar con el tema de aparato respiratorio. De paso, les voy recordando que sigue abierto el foro de consulta para el que quiera consultar los temas, aquellas dudas que vayan surgiendo. Cualquier cosa que ustedes encuentren distinto entre lo que esté el Power y lo que esté en el libro, lo consultan, por favor. Para eso está el chat para este tipo de consulta. Bueno, continuamos con los órganos y los aparatos vegetativos, porque en realidad estos están dentro de lo que es la fisiología vegetativa, es decir, aquello que no controlamos y que cumplen funciones vitales. Entre ellos tenemos lo que es el aparato respiratorio. Ya vimos el aparato circulatorio con sus estructuras, tanto el corazón, los vasos, como la función que cumple. Hoy vamos a ver el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, como el nombre lo indica, se encarga de la respiración. ¿Y qué es la respiración? La respiración es el sistema que utiliza el cuerpo humano para incorporar oxígeno y así cumplir sus funciones metabólicas, porque nuestro organismo es un organismo aeróbico, es decir, necesita de oxígeno para cumplir sus funciones. Básicamente el oxígeno le sirve para, como ustedes lo estarán viendo en bioquímica, para generar las moléculas de ATP, entran en mitocondria y generan las moléculas de ATP, que son los que generan energía, son la moneda corriente dentro de la célula. Para poder tener disponibilidad de ese oxígeno que se utiliza para formar las moléculas de ATP a través de la formación de agua y de dióxido de carbono, como desechos, como resultados finales, perdón, no tanto como desechos, sino como resultados finales del proceso todo, después de haber pasado por el anillo de Krebs y demás. El ciclo de Krebs, no el anillo de Krebs, el ciclo de Krebs. Todo eso ustedes lo están viendo, eso es la parte bioquímica, o sea, la función bioquímica que cumple el oxígeno. Lo que nosotros vamos a ver en anatomía es cómo adquirimos ese oxígeno para poder cumplir esas funciones bioquímicas dentro del cuerpo, porque todo ese proceso bioquímico ocurre dentro de la célula. Nosotros vamos a ver la macroestructura de cómo ingresa ese oxígeno hasta llegar a la sangre. Ayer vimos cómo transporta, cómo circula ese oxígeno a través de la sangre por todo el cuerpo, quiénes son las que lo llevan, las arterias, el corazón que lo bombea. Ahora vamos a ver cómo se produce ese proceso de oxigenación para poder realizar el intercambio gaseoso, es decir, adquirir oxígeno y liberar el dióxido de carbono, que es el resultado, uno de los resultados del proceso que es tóxico para el cuerpo, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a trabajar con el mismo. Entonces, ¿qué entendemos por respiración? Es el acto involuntario y automático por el cual el cuerpo ingresa aire, el cual es rico en, suponemos, ¿no?, que es rico en oxígeno, y expulsa los gases de desecho con el aire expirado. Este proceso es lo que facilita el intercambio gaseoso, es decir, que ingrese el oxígeno y se libere el dióxido de carbono. ¿Dónde pasa este proceso? Pasa justamente en los pulmones, en los capilares inferiores. Ayer vimos que los capilares pulmonares se continuaban y la arteria pulmonar llevaba la sangre desoxigenada, es decir, con bajo contenido de oxígeno, y al pasar por los pulmones, esa sangre volvía a través de las venas pulmonares del corazón ya oxigenada y lista para ser expulsada al resto del cuerpo por la arteria aorta. La respiración es una función para incorporar el oxígeno para así poder desarrollar todos los procesos metabólicos del cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, va a estar constituido por la cavidad nasal, algo que nosotros más o menos ya fuimos viendo cuando vimos hueso de la cara. Faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Hasta acá todo esto, desde la cavidad nasal, desde aquí hasta los bronquiolos, se denomina parte conductora, es decir, que son estructuras huecas que van a permitir
que el aire que está a nuestro alrededor pueda ingresar a nuestro cuerpo. Por eso dice parte conductora, porque es lo que va a permitir que llegue ese oxígeno hasta la parte funcional donde realmente se desarrolla el intercambio gaseoso, que son los alveolos pulmonares. Básicamente, cavidad nasal. Como ya lo vimos, es una cavidad triangular con base inferior, el vértice está hacia arriba, hacia aquí la parte de adelante se llamaba narina, su parte posterior coanas, la faringe es un órgano muscular, la epiglotis forma parte de la laringe, el esófago, que si bien el esófago es parte del aparato digestivo, aquí simplemente está ilustrando porque la faringe se comunica con ellos. De hecho, la faringe, ya vamos a ver un poquito más adelante, tiene comunicación con todo ello. La tráquea, el bronquio, son dos, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y los alveolos, que es donde se realiza el verdadero intercambio gaseoso. Entonces, desde la cavidad, fíjense que son todas estructuras huecas, aquí están obviamente cortados del plano sagital, son todas cavidades huecas que van a permitir que el aire llegue hasta esta estructura, que es la más pequeña, denominado saco alveolar o alveolos pulmonares, estamos hablando de lo mismo, los cuales están rodeados por los capilares de la arteria pulmonar y de las venulas para luego formar las diferentes venas. Es aquí, en esta estructura, donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces vamos a repasar levemente lo que es la cavidad nasal. Como dijimos, es una estructura por donde entra el aire, pero no solamente entra, sino que también lo calienta, filtra y humedece. Porque dependiendo del clima, el aire a nuestro alrededor puede ser o muy frío, muy seco, y ese aire frío y seco tiende a resecar la mucosa, tanto la nariz, incluso de la tráquea, de los bronquios, reseca la mucosa y esto hace que el individuo presente tos, y muchas veces viene del hecho de estar en un ambiente frío y seco. Por eso que la función de la nariz no es solamente que entre el aire, sino que lo calienta, en algunos casos filtra, es decir, lo que nosotros ingresamos no es oxígeno puro, de hecho el oxígeno puro es tóxico para el organismo. Nosotros en el aire es una mezcla, esto lo vieron en la escuela, es una mezcla de gases donde el de mayor peso es el nitrógeno y luego le sigue el oxígeno, que es, si no me está fallando la memoria, debe ser entre un 8 o 6% de lo que es el aire. Fíjense la poca cantidad de oxígeno en el ambiente. Aparte tenemos, dependiendo de donde estemos, tenemos polvo, polen, insectos pequeños, residuos del ambiente, más si estamos, por ejemplo, en un ambiente con fumadores, estamos recibiendo el humo. Entonces, lo que hace la nariz es filtrar lo más que pueda todos esos agentes externos que pueden dañar a través de las vellosidades o folículos pilosos, que son los que retienen esos agentes, incluso pueden llegar a retener bacterias de gran peso. O bacterias muy grandes pueden quedar retenidas en el vello. Por eso es importante no retirar todo el vello de la nariz, más allá de que es una cuestión estética, tiene una funcionalidad y es el hecho de protegernos de sustancias tóxicas y sustancias nocivas que pueden ser para el cuerpo que están en el ambiente. De ahí también la recomendación de muchos médicos de que en época invernal, cuando el aire es frío y seco, la persona respire por la nariz. ¿Por qué? Porque entonces ese aire frío que ingresa entra en contacto con la mucosa de las narinas
se caliente para cuando llega a los pulmones ya está con una temperatura cercana a la del cuerpo. Y no es tan seco y además ya va más húmedo porque adquiere la humedad misma de la mucosa de las narinas. Por eso siempre la recomendación de que se respire por la nariz y se expulse el aire por la boca. O simplemente que el proceso respiratorio se desarrolle por la nariz. De ahí que ustedes, algunos a los que sufren alergia, van a notar que se congestiona la nariz y comienzan a respirar por la boca. Y lo primero que pasa es que se resecan los labios, la mucosa de la boca, y la persona comienza a sufrir proceso de tos. Esa tos lo que nos está indicando es que está muy reseca la mucosa, ese aire frío va a hacer que esa persona comience a tener una irritación en la mucosa va a liberar más moco para tratar de contrarrestar esa resequedad, esa irritación por el frío, y esa persona va a tener un proceso, mucho moco, caldo de cultivo para microorganismos. Está respirando por la boca, no hay nada que detenga los microorganismos como la vellosidad de la nariz, ingresa y va y hacemos un proceso infeccioso. De ahí que las patologías respiratorias sean más frecuentes en invierno que en verano. ¿Por qué? Porque el aire reseca la mucosa se vuelve hiperreactiva, genera más moco para contrarrestar esa resequedad, y ese moco en exceso es un caldo de cultivo para microorganismos. Y si a eso le sumamos que respiramos por la boca y no por la nariz, estamos permitiendo que ingresen microorganismos que luego nos terminan enfermando. Por eso siempre se recomienda de que se respire por la nariz, porque justamente tiene la función de calentar el aire, humedecerlo y retener cualquier partícula de gran peso que pueda lesionar a la persona, digamos. En su parte anterior se llama narinas, de lo que está de afuera, y en su parte interna se llaman coanas. Estas coanas, aquí se llaman narinas, y aquí adentro se llaman coanas. Las coanas se comunican con una porción de la faringe denominada rinofaringe. Como yo le había ya dicho en el video anterior a ustedes, vayan haciéndose un glosario de palabras. Rino significa nariz. Rinofaringe está hablando de la porción nasal de la faringe. Se comunica con las coanas. Este es otro repasito. Los senos paranasales, recuerden que son las cavidades huecas que tienen los huesos de la cara, casi siempre son pares, y también pueden tener sustancias extrañas, pueden entrar al cuerpo. Recuerden que les dije estaba revestido de mucosa, de cilio, que eso se renovaba constantemente, pero que su inflamación muchas veces, o incluso puede causar infección, se llama sinusitis. Y ahora sí, continuamos con la faringe. La faringe es un órgano común de tránsito entre el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Sirve tanto para que pase aire como para que pase alimentos, sólidos o líquidos. Cuando estamos hablando de alimentos, hablamos de sólido o líquido. Básicamente es un tubo membranoso de unos 25 centímetros de largo, se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago. Tiene 3 orificios, la rinofaringe, como le nombré primeramente, que es la comunicación con las coanas de las fosas nasales, la orofaringe, oro viene de oral, de la boca, es decir, es la comunicación con el vestíbulo de la boca, y la laringofaringe, que se comunica con la laringe. Aquí está esquematizado por colores, fíjense, el color verde es la rino o nasofaringe, estamos hablando lo mismo, naso, nariz, rino, faringe, también hablamos de la nariz. La rinofaringe, que es la comunicación de las coanas con la faringe. La orofaringe, que es la comunicación con la cavidad bucal, más precisamente con el vestíbulo de la boca. Y la laringofaringe,
que se comunica con la laringe. Y luego este tubo hace como una ligera inclinación, acá está la laringe, y se continúa con el esófago. Acá estamos viendo la faringe desde atrás, acá se retiró, esta es la base del cráneo, acá lo que se hizo fue retirar la columna vertebral y lo estamos viendo de atrás hacia adelante. Por eso, estas son, fíjense, las coanas con los diferentes cornetes, acá estamos viendo el superior y el medio, las coanas, es decir, que esta porción es la rinofaringe. Esto que está acá atrás es la úvula, los pilares de la boca y la lengua, con lo cual esto es la orofaringe. Y esto que se encuentra aquí, si nos vamos más hacia abajo ya estamos en esófago, pero esta otra abertura acá es la laringe, por donde va a introducirse el aire y se va a ir hacia los pulmones. Cuando nosotros respiramos, ingresa el aire por la nariz o por la boca y ingresa a la laringe y de ahí se va a la tráquea de los pulmones. Sin embargo, si nosotros estamos comiendo, esta estructura que ustedes ven aquí en forma de paleta, cuando nosotros llevamos el alimento hacia atrás, o sea, acá hacia el vestíbulo de la boca, la lengua termina bajando esta estructura y el alimento pasa de largo y continúa su trayecto por el esófago. Por ahí, de ahí nace que siempre se recomienda no hablar cuando uno come. ¿Por qué? Porque al ser un paso común para aire y alimentos, y si una persona tiene el alimento en la boca y comienza a hablar, parte de ese alimento puede ingresar a la laringe. La mucosa de la laringe es muy sensible, automáticamente comienza un proceso de estimulación de la tos. Ustedes van a notar que se atragantó una persona y comienza a toser y a expulsar violentamente. Lo que se busca con la tos es un mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio para expulsar todo aquello que no le sirve, es desecho, por ejemplo, el moco en exceso se libera a través de la tos. Y un cuerpo extraño, hablando de cuerpo extraño me refiero, por ejemplo, a un alimento, o agua incluso, se expulsa violentamente a través de la tos. Por eso se recomienda no hablar cuando uno está comiendo. Traguen primero y continúen la conversación después. Aquí se ve de costado, de nuevo, cavidad nasal. Acá tenemos los cornetes, estas son las narinas, coana, la faringe. Esto es lo que comúnmente se denomina garganta. Aquí atrás, entre el vestíbulo, en la orofaringe, aquí se encuentran las amígdalas, todo, por eso que muchas veces cuando se me duele la garganta o tengo irritación de garganta, casi siempre, si bien el paciente lo dice de esa manera, al decir garganta hace referencia a la faringe, siempre es la faringe la que está irritada, porque la laringe se caracteriza por afectar la voz. Si una persona tiene tos y le cambia la voz, lo que está afectado es la laringe. Pero si no le cambia la voz, si tiene irritación, tos, dolor en la parte posterior de la lengua, de la boca, entonces estamos hablando de una faringitis. Lo otro que presenta este embudo membranoso es un pequeño orificio. Este orificio se comunica con el oído y se llama trompa de Eustaquio. Esa comunicación es lo que le permite al oído liberar presión, liberar un poco de la presión, porque el tímpano es una caja cerrada, le ayuda a liberar presión. De ahí que es muy común que una persona con faringitis, laringitis o con algún proceso respiratorio pueda llegar a tener otitis. Es porque la misma infección o inflamación migró a través del conducto eustaquio
e infectó el oído o inflamó el oído. Es muy común, sobre todo en los niños, que tienden a no manejar muy bien la mucosidad, usualmente la tienen en la boca, no la expulsan como corresponde, a que tengan faringitis y otitis a la vez. Por eso tiene gripe, hacerle controlar el oído porque puede pasar. En un adulto pasa lo mismo. Ese conducto táctil se puede llenar de mucosidad venida de la faringe infectada o inflamada, y la persona siente que le supura el oído, siente malestar en el oído, siente que disminuye la audición, y muchas veces está relacionada con ese proceso de infección en el aparato respiratorio de las vías altas. La laringe. Bueno, la laringe es se encuentra por debajo de la faringe, es un tubo cartilaginoso, es decir, que está formado por cartílago. Básicamente, si ustedes leen en cualquiera de los libros, le va a decir que tiene entre 15 y 18 cartílagos. Nosotros no le vamos a pedir cada uno de los cartílagos, pero sí que sepan que está formado por cartílagos. Es el órgano de la fonación, tiene como función dar paso al aire, así como proteger a la tráquea de alimentos. Utiliza el aire expirado para producir la voz, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales. Ya vamos a ver un poquito cuáles son. Interviene en el proceso de la tos, cerrando las vías aéreas para producir presión y luego abriendo para que éste se libere, libere el aire de forma brusca, que es el proceso de la tos. Muchas veces sucede eso para liberar moco o partículas extrañas, pero muchas veces puede ser un alimento o agua lo que haya ingresado. Entonces tenemos diferentes cartílagos. Lo más importante es la epiglotis, la glotis, el cartílago cricoide, que en el hombre está muy desarrollado y se le conoce como la nuez de Adán. En la mayoría de los hombres está desarrollado. Esto es un carácter hormonal, porque es una cuestión hormonal y característico del hombre. Aunque la mujer, si tiene una estimulación hormonal, también puede desarrollar la nuez de Adán, pero como nosotros expresamos más estrógeno y progesterona, no desarrollamos esta característica, se desarrolla más por la presencia de testosterona. Este es el cartílago cricoide. Justamente ahí, debajo de la laringe y comenzando la tráquea, se encuentra esta glándula, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides secreta dos tipos de hormonas, la T3, la T4, que intervienen en muchísimos procesos metabólicos. De hecho, la carencia de ellos genera muchos trastornos a nivel endocrino en una persona, con fallas, no fallas bruscas, pero fallas funcionales. Por ejemplo, una persona con una baja estimulación de tiroides va a tener tendencia a ser más baja en promedio que su familia, con problemas de peso que no puede bajar, problemas de estreñimiento, problemas en la piel, bradicardia, problema de respiración, va a tender a la depresión, y sin embargo, si está sobreestimulada, suelen ser personas muy altas con nerviosismo y todo un proceso contrario a la de la otra. Pero lo importante es que ustedes sepan que acá se encuentra la tiroides, ya van a ver en años subsiguientes las patologías que van a tener con ella. Y así es como se ve la laringe cortado, donde están las cuerdas vocales. Tenemos dos pares de cuerdas vocales, unas son falsas y otras son verdaderas. Pero antes de llegar a ellas, para evitar que los alimentos entren en la vía respiratoria, hay un acto reflejo que procede a la válvula epiglotis, donde cuando la persona traga el alimento, o sea, pasa del vestíbulo, mientras está dentro de la boca nosotros controlamos al alimento y lo podemos mantener ahí. Pero cuando va hacia la parte de atrás de la lengua, automáticamente uno lo traga. Por eso
muchas veces a los adultos mayores, si hay que darle pastilla y esto nos quieren tomar, no es dejarlo en la punta de la lengua, sino tratar de introducirlo y hacer que llevarlo lo más lejos o lo más cercano al final de la lengua para que en un acto reflejo lo trague sin que luego lo pueda retener en la boca. Bueno, una vez, por eso se llama acto reflejo, porque una vez que llegó al vestíbulo de la boca, en la parte de atrás, directamente se dice que cae el alimento, es decir, va hacia abajo, es un acto reflejo. Ya una vez que pasó al vestíbulo no lo podemos parar al alimento, excepto que provoquemos el vómito tocando la úvula. Entonces el alimento baja, la lengua se retrae, el alimento baja, y cuando la lengua se retrae, baja la epiglotis. Y esto evita que el alimento o lo que estuviéramos tragando pase hacia la laringe. Entonces, continúa su trayecto, fíjense que se nota bien, hacia el esófago. Aquí está abierta, permite el pase de aire, y aquí cuando nosotros tragamos el alimento, la lengua va hacia atrás y la epiglotis automáticamente se cierra para evitar que pase a la laringe y obviamente a la tráquea, pulmón, y pueda ocasionar algún tipo de trastorno. Anatómicamente la epiglotis tiene forma de una hoja, su función es justamente cerrar la glotis durante la deglución, y la glotis es la encargada del cierre de la laringe. Ahí se alojan las cuerdas vocales, que son una serie de laminillas que vibran con el aire produciendo el sonido. Es la zona de la manzana de Adán o nuez de Adán en el hombre, para que ustedes tengan una visualización o imaginación. Entonces, ¿para qué sirven esas cuerdas vocales? Esas cuerdas vocales forman parte del aparato de fonación. Este es el órgano que tiene el cuerpo humano encargado de generar y ampliar sonidos que se producen al hablar. A veces no solamente sonido del habla, palabra, sino otros tipos de sonidos también. Básicamente el aparato de la fonación está constituido por 3 órganos diferenciados: órganos de la respiración, que son cavidades infraglóticas, como los pulmones, bronquios y tráquea; el órgano de fonación, que son las cavidades glóticas, laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y laringe. Los resonadores están dados por las cavidades huecas. Esas cavidades neumáticas o cavidades huecas que vimos anteriormente, los famosos senos paranasales, son los que nos van a dar el timbre de voz y son los denominados resonadores. Por eso dice nasal, bucal y faringio. Son esas cavidades neumáticas los que nos van a dar el timbre de voz según estos sean más grandes o más pequeños. Aquí están las cuerdas vocales abiertas y cerradas. Básicamente las cuerdas vocales son las responsables directas de generar la voz y de emitir los sonidos. No tienen exactamente forma de cuerda, sino que son una serie de repliegues o labios membranosos. Fíjense, son como repliegues o labios membranosos. Son 2 superiores, que son bandas vestibulares, que no participan en la articulación de la voz porque no vibran. Y las 2 inferiores son las verdaderas cuerdas vocales responsables de la producción de la voz. Los 2 pliegues inferiores, desde el punto de vista anatómico, son músculos elásticos, denominados clínicamente músculo vocal. O sea, no hay mucha diferencia. Si se abre y se recogen a los lados, el aire pasa libremente sin hacer presión. Ahí respiramos. Si, por el contrario, se juntan, el aire pasa entre ellas, inicia un movimiento muy rápido de vibración, con lo cual se produce el sonido que denominamos voz. Ese sonido puede ser una palabra o puede ser cualquier sonido inteligible, por ejemplo, los chicos haciendo el sonido de una sirena. Pero si solamente están abiertas, respiramos. Pero si están cerradas, ahí es cuando el aire pasa, las hace vibrar y se emite el sonido que nosotros conocemos con voz. Esto es el esquema. Fíjense, la tráquea,
las cuerdas verdaderas, que son estos repliegues blancos, estas son las falsas, que están por arriba, y la epiglotis. Ahora aquí vemos, esta imagen está dada vuelta, vemos cómo se visualizan las cuerdas vocales, que esto es una endoscopía, por eso se lo ve también. Pero en un caso de urgencia, cuando hay que intubar a un paciente, el médico suele usar el manubrio para la laringoscopía, donde retrae la lengua y trata de visualizar las cuerdas vocales para colocar la tubuladura que le va a dar oxígeno directamente a los pulmones a ese paciente. Eso se llama intubar a un paciente. Casi siempre lo realiza el médico, pero en urgencia participan todos. Hay muchos enfermeros de urgencia que saben colocar un tubo traqueal para conectarlo, ya sea un respirador o conectarlo directamente al oxígeno cuando el paciente está inconsciente y no puede respirar. O incluso para hacer extracción de cuerpo extraño también se utiliza. Fíjense cómo se ve. Esto que está aquí arriba, que es la parte superior de la hoja, es la epiglotis. Esto que vemos acá es la glotis, donde está alojado. Acá arriba las cuerdas falsas. Y estas que tienen un color blancuzco nacarado, porque así se ve cuando se lo expone a la luz, blanco nacarado, son las cuerdas vocales. Y esto que se ve allá atrás, que parecen anillos, ya es el comienzo de la tráquea. Así se ve en una endoscopía. La camarita pasa por ahí y así es como se ve. Ya es un poquito más difícil hacerlo sin el endoscopio, sino que hacerlo a ojo vista. Hay que tener una muy buena vista porque si se tocan estas cuerdas vocales se la pueden dañar y podemos dañar el timbre de voz o incluso la voz del paciente, porque la tubuladura tiene que tratar de pasar en el medio de estas cuerdas vocales. Con lo cual es un procedimiento difícil y que tiene ciertos riesgos. Una vez que pasamos la laringe, las cuerdas vocales, todo el aparato de fonación, entramos en lo que se denomina tráquea. Yo ya le había nombrado la tráquea es la que divide el mediastino en anterior y posterior, con lo cual él está alojado en el mediastino medio, bien en el medio del mediastino. ¿Qué era el mediastino? Era ese espacio comprendido entre la columna vertebral por atrás, el esternón hacia adelante y las regiones pleuropulmonares en los laterales. Bueno, la tráquea se aloja en el mediastino medio y superior porque está arriba, y es la que nos va a dar la pauta simétrica para dividir a ese mediastino en anterior y posterior. Anterior donde se alojaba el corazón y posterior donde se alojaba el esófago. Es un conducto situado entre la laringe y el origen de los bronquios, mide aproximadamente de 2 a 15 centímetros, está constituido por 16 a 20 cartílagos, esto es bastante variable. Estos cartílagos tienen la particularidad de que son anillos incompletos, fíjense, son anillos incompletos en forma de herradura, con lo cual la parte posterior de la tráquea se la ve aplanada. Hacia adelante se ven bien la formación de anillos, pero hacia atrás se ven como aplanadas. Por eso se dice que son anillos incompletos o con forma de herradura, que están unidos entre sí por mucosa. Esta mucosa también es ciliada, significa que tiene cilios. Esos cilios son esos flagelos que tienen forma, en este caso actúan en forma de látigos, y remueven todas las partículas y el moco que después es expulsado de manera violenta por la tos. Cuando se bifurca, aquí abajo, bien donde se va separando los dos bronquios, se llama carina de la tráquea. Y ahí se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo, que van a ingresar a los pulmones. Y aquí vamos a detenernos en los bronquios. Tenemos uno derecho y el otro izquierdo. Ambos tienen poco más de la mitad del calibre de la tráquea, obviamente porque es la división de los otros. Sin embargo, el derecho es más amplio que el izquierdo. Pero no solamente es más amplio.
sino que, aparte de ser más amplio, este bronquio tiene 3 ramificaciones, y ya vamos a ver más adelante por qué. Uno superior, medio e inferior. Y el otro es un poco más alargado, pero su luz es menor, la luz de adentro es menor, porque por acá encima de este, del bronquio izquierdo, por aquí, pasa la arteria aorta, va hacia atrás, y se transforma en aorta descendente, es decir, el callado de la aorta gira, aquí está el callado de la aorta, donde nos iba a dar las 3 ramas, y luego de pasar por encima de él, se transforma en aorta descendente. Y por aquí venía la arteria pulmonar que va a ingresar con los bronquios. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Esta se va a dividir tantas veces como se dividan los bronquios. Pero, continuando, tenemos que el bronquio derecho e izquierdo no son iguales. El bronquio derecho es más amplio y grueso, tiene una longitud recta, parece continuarse con la tráquea, y está dividido en 3 bronquios lobulares, el superior, medio e inferior. Por el contrario, el bronquio izquierdo es más alargado, presenta una luz menor debido al paso del callado de la aorta por encima de ese bronquio, y está dividido en bronquio superior e inferior. Estas son las diferencias que hay entre el bronquio derecho e izquierdo. Recuerden, el bronquio derecho es más grueso, tiene mayor luz, se divide en 3, en superior, medio e inferior, y baja casi de manera recta. El izquierdo, por otro lado, es más alargado, presenta la impresión de el pasaje de la aorta que disminuye su luz, y está dividido solamente en 2 lóbulos, superior e inferior. Fíjense, la laringe, las tráqueas, y aquí tenemos los bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Aquí vemos la carina y parte de las ramificaciones de los diferentes bronquios. Las ramificaciones que se encuentran al final de la tráquea, dividiéndose en 2 porciones, derecho e izquierdo. Está formado por el mismo material que la tráquea, es decir, de cartílagos en forma de anillos incompletos con mucosa ciliada. Como un árbol se va ramificando en bronquios principales, en bronquios lobulares, bronquiolos y bronquiolos terminales. Fíjense, esto es una especie de tomografía donde vemos, del lado izquierdo, vemos el bronquiolo primario, bronquiolo primario, secundario, y el bronquiolo terciario, que ya es la parte final, donde luego va a terminar con los alveolos. Los bronquiolos son la continuación de los bronquios, se conectan con los alveolos pulmonares, que, como lo dije al principio, es aquí en estos alveolos donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Son las ramificaciones más delgadas por parte de los bronquios, terminan en unas pequeñas dilataciones llamadas alveolos pulmonares. Estos bronquiolos, si bien son la continuación de los bronquios, ya no tienen cartílago, sino que más bien tiene una especie de cincha muscular que los rodea para que mantengan su estructura, y
recubierto obviamente de mucosa ciliada, aunque aquí los cilios ya están un poquito menos desarrollados, pero también tiene cilio que va moviendo la mucosidad hacia los bronquios mayores para que sean expulsados a través de la tos. Así es como quedaría, por eso se lo llama árbol bronquial, lo van a encontrar en la mayoría de los libros como árbol bronquial por sus infinitas ramificaciones, del lado derecho y del lado izquierdo. Esta imagen está rotada, pero aquí faltaría ramificación, esta es izquierda y esta es derecha. Lo que se ha descubierto en los últimos años, acá se le sacó el saco pulmonar, se le sacó los alveolos, se le sacó las arterias y las venas. Quedó solamente lo que es la tráquea, carina, bronquio derecho, fíjense que es más recto, corto y ancho que el izquierdo, que es alargado, aplanado y con una luz menor, y que solamente se divide en dos. Fíjense que acá parece que está todo junto. Esto se debe a que acá está alojado el corazón, entonces el pulmón izquierdo tiene menos espacio para desarrollarse. Sin embargo, cumple su función exactamente igual. Como le estaba por decir, en los últimos años se ha descubierto que el pulmón no trabaja como una sola unidad, sino que está formada por diferentes subunidades. Se considera que hay 10 unidades en el pulmón izquierdo y 10 unidades en el derecho y 6 en el izquierdo. ¿Qué significa esta unidad funcional? Que si por algún motivo alguna persona necesita, tiene algún problema, por ejemplo, en la parte superior del pulmón o en la base del pulmón, antes se hacía el trasplante bipulmonar y se extirpaba todo el pulmón por más que tuviera parte sana. Hoy no, hoy se sabe que extirpando la parte afectada, ya sea 1, 2, 3 lóbulos, lobulillos en realidad, porque son 3 lóbulos compuestos por lobulillos, el resto del pulmón puede seguir funcionando normal. Fíjense hasta dónde hemos avanzado con la tecnología, donde ya sabemos que el pulmón no es una sola unidad, sino que está formada por subunidades, lo que permite que se desarrolle la medicina y ya no tengamos que hacer un trasplante bipulmonar o un trasplante pulmonar, sino que extirpando la zona afectada por un cáncer, por traumatismo, o por lo que fuese el motivo que no funciona esa zona del pulmón, retirarlo y que el resto del pulmón funcione con una menor capacidad, obviamente, pero que siga funcional. A medida que se van dividiendo los bronquios, van haciéndose progresivamente de menor calibre hasta pasar dimensiones microscópicas con el nombre de bronquiolos. Estas terminan en lo que se conoce como el conducto alveolar, del cual derivan los sacos aéreos. Esos sacos aéreos son la finalización de los bronquiolos y de todo ese árbol, de este árbol bronquial, terminan en estos sacos alveolares denominados alveolos. Estos alveolos son pequeños sacos que están rodeados por los vasos capilares, integrando así la circulación pulmonar. Fíjense, son diferentes unidades, acá tenemos 3, 5, 6, 7, 8 hay acá, del lado izquierdo. Son los bronquiolos y los sacos alveolares. Hasta acá llega cada bronquiolo, esta es la parte más pequeña por donde pasa el aire, y aquí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Este es el sector del intercambio gaseoso. Aquí hay un espacio en donde se permite que el oxígeno ingrese a la sangre y el dióxido de carbono sea expulsado. No es expulsado, sino que se libere. Este proceso se llama difusión de oxígeno y difusión de dióxido de carbono. ¿Cómo funciona este proceso de difusión? Ustedes lo van a ver más adelante en fisiología, los diferentes tipos de transporte. Pero
más o menos para ir aclarando aquí la palabra, difusión significa que pasa de un lado a otro. Tenemos diferentes tipos de difusión en el cuerpo, pero en este caso se utiliza el de mayor difusión simple. Es cuando un elemento pasa de donde hay mayor cantidad a un lugar donde hay menos cantidad. En este caso, el oxígeno pasa a la sangre donde hay menos oxígeno, la sangre desoxigenada, lo que formaría esta parte azul que representa las venas, pasaría y se va hacia los capilares como sangre oxigenada. Y por otro lado, como en este saco alveolar hay un gran contenido de oxígeno y poco o nada de dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiende a salir de esos capilares venosos e irse por el árbol bronquial hasta salir expulsado con la expiración. Por eso habla de difusión de dióxido de carbono y difusión de oxígeno. Es la porción respiratoria de los pulmones formada por los bronquiolos respiratorios, los alveolos pulmonares y este tejido elástico que, bueno, es todo lo que forma el proceso de la respiración. Fíjense que en el medio de esto está el corazón. Básicamente, esto esquematiza lo que es la circulación menor, corazón, pulmón, corazón. Lleva la sangre del lado derecho, desoxigenada o con poco contenido de oxígeno, y la devuelve al lado izquierdo del corazón a través de las 4 venas pulmonares ya oxigenada para que sea llevado a todo el cuerpo. Acá otro esquema. Bronquio terciario, el conducto alveolar, el saco alveolar, el alveolo, que es la estructura final donde se produce el intercambio gaseoso. Los mamíferos contamos con, por el hecho de contar con los pulmones, representa una gran utilidad porque nuestras funciones son aeróbicas, necesitan de oxígeno para realizar sus funciones. Y los alveolos le proveen al cuerpo más del 50% de oxígeno que cualquier otro sistema. Porque también podemos incorporarlo a través de la descomposición de los alimentos, podemos obtener la composición del agua, podemos obtenerla, pero es a través del proceso respiratorio. Fíjense, aquí se entiende mejor. Viene la sangre venosa con poco contenido de oxígeno, esta es la sangre desoxigenada, aquí se va liberando el dióxido de carbono en el saco alveolar, y va ingresando, como no tiene oxígeno, va ingresando la sangre el oxígeno y se va llevando la sangre oxigenada hacia los capilares, ahí se van anastomosando entre sí hasta formar las 2 venas pulmonares por cada pulmón. Y ahora venimos a lo que es el pulmón propiamente dicho. Nosotros hasta acá vimos lo que es la parte conductual del aire y su parte funcional donde se realiza el intercambio gaseoso, que son los alveolos. Pero estos no están así en el aire, sino que están contenidos dentro de los pulmones, que son 2 sacos blandos, esponjosos, que se pueden dilatar, tienen forma de cono truncado, en donde la base descansa en el diafragma, formado en su conjunto por los bronquiolos y alveolos pulmonares, los cuales son la unidad funcional fundamental del pulmón. Mide aproximadamente de 26 centímetros de alto por 15 de ancho y tiene una capacidad de expansión de hasta 1.600 centímetros cúbicos de aire. Esto es lo que quedaría, es la capacidad máxima que se puede extender. Entre una inspiración forzada, se llama cuando nosotros voluntariamente llevamos la mayor cantidad de aire que podemos albergar aproximadamente hasta 1.600 centímetros cúbicos de aire. Y cuando hacemos una expiración forzada, es decir, tratamos de sacar todo el aire de los pulmones, no podemos, siempre queda algo residual. De estos 1.600 quedan aproximadamente entre 500
500 y 600 centímetros cúbicos de aire dentro del pulmón, lo que permite que éste siga manteniéndose inflado, expandido, y no colapse sobre los alveolos. Porque si el pulmón colapsa sobre los alveolos, se quita todo el aire y no se puede realizar el intercambio gaseoso, porque no puede ingresar el aire. Esa capacidad de mantenerse distendido lo da la presión negativa, es decir, la presión negativa dentro del tórax, que cuando hablamos de tronco, de tórax precisamente, donde todas las capas musculares lograban sellar a la cavidad torácica y que dentro quede una presión negativa, esta es la verdadera función, por lo cual la presión debe estar negativa, para que los pulmones se mantengan distendidos y con aire dentro de ellos. Si por X razón, por arma de fuego, arma blanca, traumatismo, esa logra entrar aire atmosférico a la cavidad torácica, cambia automáticamente la presión de negativa a positiva y el pulmón colapsa sobre los alveolos y la persona no puede respirar. Ahí como principio de primeros auxilios, si bien ustedes todavía no brindan cuidado, pero no quita que el día de mañana se encuentren con un accidente familiar o ustedes mismos, no retirar los objetos que estén penetrando el tórax ni el abdomen. Primero, si bien es doloroso, parece estar causando daño, el daño ya lo causó, el hecho de que haya ingresado ya causó daño. Pero mientras se mantenga ingresado, está bloqueando, si está en el tórax, está bloqueando la entrada de aire. Con lo cual, si nosotros retiramos, ya sea la navaja, el hierro, lo que fuese que esté, que haya ingresado al tórax, vamos a hacer que cambie la presión y el pulmón colapse y causamos más daños del que, intentando ayudar, causamos la muerte del paciente por un paro respiratorio y no por el traumatismo que sufrió. Entonces, si ustedes como estudiantes se encuentran en esta situación, no es salir corriendo, sino que no retirar el objeto y parar la hemorragia alrededor del mismo hasta que vengan los profesionales y lo atiendan. En el abdomen, si bien no va a colapsar el pulmón, en el abdomen tenemos muchos vasos. Ustedes vieron lo que es la ramificación de la aorta en el aparato digestivo. Tenemos muchísimas arterias, muchísimas ramificaciones, y cualquier objeto que haya ingresado al abdomen y esté más allá de que esté sangrando el paciente, ese mismo objeto puede estar atravesando una arteria, pero la está bloqueando, la atravesó, pero impide que haya un sangrado abundante. Si nosotros retiramos, la sangre va a comenzar a salir a borbotón y esa persona va a morir por un shock hemorrágico en minutos, cuando pudo haber aguantado hasta llegar al hospital. Por eso la recomendación es no retirar los objetos que hayan ingresado en tórax o en abdomen, porque si el daño ya está hecho, la mera acción de haber ingresado al tórax o al abdomen ya causó el daño, pero retirarlo puede causar un daño aún mayor. Entonces, la mejor forma de ayudar es no tocando. Mi recomendación como docente, si ustedes no saben, no hagan, porque al no saber causan más daño. Pero volviendo a nuestro tema, es la presión negativa lo que mantiene a los pulmones con contenido de aire, que es ese aire residual, es aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Son dos masas cónicas que se encuentran en la cavidad torácica, exactamente en las cavidades pleuropulmonares derecha e izquierdas. Presenta dos caras y dos bordes, un borde interno y otro borde costal que está adherido a la parrilla costal. Pero aquí tenemos que detenernos en lo que se denomina hilio pulmonar. El hilio, para empezar,
es toda estructura por donde ingresan o salen elementos de un órgano. Entonces, ilio es toda estructura por donde ingresa o salen elementos, obviamente elementos anatómicos, de un órgano. Ahora vamos a ver cómo está constituido el ilio. El ilio pulmonar. Para empezar, tenemos los bronquios. Puede ser derecho o izquierdo. Ahí estamos viendo. Va a ingresar los bronquios. Va a ingresar una de las ramas de la arteria pulmonar. Va a ingresar además la arteria que lo tiene que alimentar. Va a ingresar la arteria bronquial. Porque aquí hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. La arteria pulmonar es una arteria funcional, no alimenta el pulmón, de hecho va cargada con sangre desoxigenada. Si el pulmón llegara a consumir eso, no va a consumir oxígeno, sino que va a tener dióxido de carbono y no va a funcionar. Entonces las ramas de la arteria pulmonar es funcional, van para cumplir una función. ¿Cuál es su función? Llevar la sangre desoxigenada a que se oxigene a los alveolos. Entonces, la arteria pulmonar no alimenta el pulmón, no lo nutre, sino que lo lleva para que cumpla su función. ¿Cuál es la función de los pulmones? Oxigenar la sangre. Entonces, repito, la arteria pulmonar es funcional. La que va a alimentar es la arteria bronquial. Además van a entrar ramas del nervio frénico, que obviamente va a inervar al pulmón, porque como todo órgano está inervado. También tiene ramas, el nervio frénico es una de las ramas del neumogástrico, que es un par craneal que nace aquí detrás de la cabeza, y se dirige hasta el estómago. Estos son los elementos que ingresan. Los que salen van a ser las venas pulmonares, que, como la arteria pulmonar, son venas funcionales. Su función, que son las únicas del cuerpo humano, son las de llevar sangre oxigenada hasta el corazón. Es decir, que no llevan la sangre de los pulmones, porque si no van a contaminar esa sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Entonces, las venas pulmonares que salen del pulmón son funcionales, van para cumplir una función solamente. Van a salir las venas bronquiales, perdón, es la vena bronquial, que esta sí, la vena bronquial es la que lleva la sangre desoxigenada del pulmón a la vena cava superior. Y ahí la vena cava superior lo ingresa dentro del corazón. También vamos a tener el sistema linfático. Como vimos ayer, maneja la linfa, que tiene todo contenido de defensa más que nada. Entonces, ¿quiénes van a ingresar? Los bronquios, las ramas de la arteria pulmonar, una derecha, la otra izquierda. Va a ingresar los bronquios, la rama de la arteria pulmonar, les vuelvo a repetir, es funcional, la arteria bronquial, que es la que va a nutrir al pulmón, y ramas del nervio frénico.
van a salir las venas pulmonares que son funcionales. Su única función, llevar la sangre oxigenada del pulmón al corazón. La vena bronquial, que es la que lleva los desechos del pulmón y la sangre desoxigenada hacia la vena cava superior. Y el sistema linfático, que ingresa, sale, todo proporciona el sistema de defensa al pulmón. Entonces, repetimos. Ilio es toda estructura por donde ingresan o salen elementos anatómicos. Vamos a ver más adelante que tenemos un ilio pulmonar, ilio renal, ilio hepático, todo es lo mismo. Ilio, estructura por donde ingresa o salen elementos anatómicos. En este caso particular, el ilio pulmonar está constituido por los bronquios, ramas de la arteria pulmonar, arteria bronquial, que es la que nutre al pulmón, las ramas, las venas pulmonares, 2 por cada pulmón, la vena bronquial, que va a ir a la vena cava superior, que es la que lleva los desechos del pulmón, y el sistema linfático y además ramas nerviosas del nervio frénico. Como yo les dije anteriormente, el pulmón es un saco flexible, esponjoso. De hecho, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna vez un cadáver y tocar, van a ver que parece una esponja, literalmente parece una esponja, el pulmón. Y si es un pulmón de fumador, aparecen pequeñas manchas negras, usualmente tiene un color grisáceo, de un color gris. El derecho está dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente por el lóbulo superior e inferior. ¿Por qué? Porque acá se nota, esto se llama silueta cardíaca, aquí se encuentra el corazón, por eso tiene menos espacio para desarrollar su función. Entonces, el proceso de la respiración va a constar de 2 momentos, de lo que es la ventilación, que es el proceso por el cual entra o sale el aire, es decir, la inspiración donde va a ingresar el aire y la expiración donde van a salir el aire. Y el segundo momento es el intercambio gaseoso, es decir, cuando nosotros ingresamos ese aire, ensanchamos los pulmones, ingresa por la nariz, pasa a la faringe, pasa a la laringe, va por la tráquea, va por los bronquios, bronquiolos principales, secundarios, terciarios, llegan a los alveolos, y ahí en los alveolos es donde se realiza el intercambio gaseoso, donde el oxígeno ingresa a la sangre y se libera el dióxido de carbono hacia el exterior. Proceso de inspiración donde ingresamos el aire y de expiración donde sacamos el aire. Ya en expiración, la mecánica respiratoria en sí se realizan ligeros movimientos que hace que los pulmones se expandan, el diafragma aumenta su tamaño y es así cuando los pulmones se inflan. En este momento hace que las costillas se levanten y se separen entre sí. Entonces permite la mayor expansión posible del tórax durante la inspiración. En la inspiración, por otro lado, el diafragma sube, presiona los pulmones, haciendo que se expulse el aire. Acá las costillas descienden y quedan menos separadas entre sí, y el volumen del tórax disminuye. Por eso es que las costillas, a diferencia de otras estructuras del cuerpo, no tienen una articulación entre huesos, sino que lo hacen por el cartílago. Ese cartílago permite la expansión, esa expansión máxima del tórax y la depresión del mismo sin que cambie la morfología del hueso. Porque el cartílago es flexible, esa es una de sus características. Es resistente pero flexible a la vez y permite este tipo de movimientos sin generar fricción y mucho menos dolor. De ahí a que sea una articulación
esternocondrocostal, es decir, no sea directamente entre el esternón y la costilla, sino que en el medio esté el cartílago. Entonces eso permite la expansión y la depresión del tórax. Acá lo mismo que cuando durante la expiración baja la costilla y durante la inspiración sube. Movimiento de inspiración-expiración simplemente es esquemático. Para resumir, tenemos el aparato respiratorio que se carga de la respiración. La respiración es el proceso por el cual el fin último es la obtención de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono y otros desechos del cuerpo por vía respiratoria. La mayoría de las estructuras anatómicas son de conducción, es decir, las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolo, son conductuales, sirven para poder transportar el aire ambiente hasta la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo. Ese alveolo está recubierto de capilares, donde libera el dióxido de carbono y capta el oxígeno para oxigenar la sangre y que los procesos metabólicos del cuerpo continúen. Toda esa rama bronquial, bronquiolo y alveolo están contenidos en esos dos sacos esponjosos, blandos, con capacidad de distensión, uno derecho, el otro izquierdo. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. Tiene una cara anterior, una cara posterior y 2 bordes. Un borde costal, como el nombre lo indica, está sobre la parrilla costal, y un borde interno donde se encuentra el ilio pulmonar. Como aquí lo dice, el ilio es toda estructura donde ingresa y salen elementos del órgano. En este caso es del pulmón. ¿Y quiénes son? Los bronquios, las ramas de la arteria pulmonar. Volvemos a repetir, la arteria pulmonar es funcional. La arteria bronquial, que es la que se va a encargar de nutrir al pulmón, ramas del nervio frénico, las venas pulmonares, que son funcionales, simplemente sirven para llevar la sangre oxigenada del pulmón hacia el corazón. La vena bronquial, que es la que se encarga de tomar los desechos de los producto de la nutrición con la sangre desoxigenada hacia la vena cava superior, y el sistema linfático. Lo que me estoy olvidando de mencionarle es que esos dos sacos, es decir, los pulmones, están revestidos por una serosa. Como pasaba con el corazón en el video anterior, que tenía el pericardio, los pulmones tienen lo que se denomina la pleura, espacios pleuropulmonares. Esta serosa, como toda serosa, tiene 2 láminas. Una lámina visceral, adosada al órgano, en este caso adosada a los pulmones, y otra parietal, adosada a toda la parrilla costal. Uno derecho y otro izquierdo. Eso hace que el pulmón esté totalmente cerrado por esta serosa, que llega incluso a cerrar a los elementos del ilio. Tenemos la visceral y la parietal. ¿Cómo pasaba con el pericardio? Estas 2 láminas, la visceral y la parietal, están unidas entre sí, pero no están fusionadas. Entre ellas circula una mínima cantidad de líquido de 5 a 10 mililitros para no generar fricción entre las láminas. Por eso se dice que entre ellas hay un espacio virtual, porque físicamente no existen, las 2 están juntas y ante cada respiración se deslizan una sobre otra para expandir y contraer el pulmón. Pero si por alguna patología, algún traumatismo, alguna neoplasia, el pulmón se llena de líquido, por ejemplo, ante un edema pulmonar, se llena de líquido, ese espacio virtual se comienza a abrir y puede llegar a alojar hasta 500 mililitros de una sustancia. Puede ser pus, si es un proceso infeccioso, puede ser sangre, si es un proceso traumático, puede ser líquido seroso, si es un edema generalizado del cuerpo. Entonces, es una cavidad virtual porque
anatómicamente en un cuerpo sano no existe, las dos láminas están pegadas. Igual que pasaba con el pericardio, lo mismo, las dos láminas están pegadas entre sí, pero si por una patología es un espacio que se puede llenar de líquido. Por ejemplo, es muy común, se conoce, por ejemplo, un adulto mayor le puede decir, tengo agua en los pulmones. Muy probablemente se esté refiriendo a que tiene líquido acumulado entre las pleuras. Las pleuras no forman parte del proceso respiratorio, con lo cual ocupa un espacio, pero la persona va a poder seguir respirando, no con normalidad porque el espacio está reducido, pero continúa su proceso de intercambio gaseoso. Con extrayendo la solución que esté ocupando ese espacio, se termina. Les vuelvo a repetir, está el chat de consulta, el que quiera consultar lo puede hacer. Voy a tratar de ir poniéndome al día con ustedes con los videos, porque en la semana del 3 tenemos el segundo parcial. Que tengan ustedes una muy buena jornada.